Un policía golpeó brutalmente a un anciano con puños de acero, sin saber que el Hijo del Hombre no es otro que el presidente. Lo que sucede a continuación es una historia de justicia que te dejará atónito. Un hombre negro de 70 años caminaba lentamente por la acera, con una bolsa de plástico de medicamentos en la mano. Su destino estaba a pocas cuadras de distancia, una farmacia donde pensaba recoger sus medicamentos mensuales. Era una tarde tranquila, de esas que invitan a un paseo tranquilo, y había decidido tomar la ruta que pasaba por la tienda de armas en su camino hacia allí. Al pasar por la tienda, la puerta se abrió de golpe y salió un policía uniformado. En una mano, el agente sostenía un par de puños de acero que acababa de comprar. El metal brillaba amenazadoramente a la luz del sol. El agente miró al anciano, que sin darse cuenta pasó rozándolo en el estrecho espacio frente a la tienda. El golpe fue leve, pero el agente lo interpretó de inmediato como una ofensa. Sobresaltado y agitado, se dio la vuelta bruscamente. Sin dudarlo ni preguntar, golpeó con el puño, y los nudillos de acero cayeron de lleno en la cara del anciano con un ruido repugnante. El impacto fue devastador. La fuerza del golpe hizo que el anciano cayera hacia atrás y su frágil cuerpo se desplomara sobre el pavimento. Su cabeza golpeó el hormigón al caer, y sus gafas se deslizaron por la acera. Los nudillos de acero le habían dejado profundos moretones y cortes en la cara, que ya empezaba a hincharse por el brutal golpe. La sangre le goteaba de una herida abierta cerca del ojo y le manchaba la camisa. El oficial se paró sobre él, respirando con dificultad. En lugar de ofrecer ayuda o expresar preocupación, sonrió. Sus ojos no delataban remordimiento sino desdén. Cuando una pequeña multitud de peatones empezó a reunirse, se inclinó lo suficiente para burlarse del hombre inconsciente. «Pobre viejo tonto», murmuró con desdén, lo suficientemente alto para que lo oyeran los espectadores. Se enderezó, se ajustó el cinturón, se rió burlonamente y se alejó sin siquiera mirar atrás. Los transeúntes estaban horrorizados. Una mujer joven se adelantó corriendo, se arrodilló junto al hombre herido e intentó evaluar el daño. Cogió el teléfono y le temblaban las manos mientras marcaba el número de una ambulancia. Un hombre de mediana edad se agachó a su lado y sacudió la cabeza con incredulidad. «¿Quién le hace eso a un anciano?», murmuró, con la voz cargada de ira y tristeza. El hombre herido permaneció inmóvil durante varios momentos, respirando con dificultad. Su rostro, ahora desfigurado por hematomas y sangre, era casi irreconocible. Cuando llegó la ambulancia minutos después, los paramédicos lo rodearon rápidamente, trabajando para estabilizarlo antes de levantarlo con cuidado sobre una camilla. Se escucharon voces preocupadas entre la multitud que se reunía, pero nadie había visto el número de placa del oficial ni lo había detenido antes de que desapareciera en las calles. Dentro de la ambulancia, los paramédicos trabajaron para detener la hemorragia y administrar oxígeno, ya que el estado del hombre seguía siendo frágil. Cuando llegaron al hospital, el pulso del anciano se había estabilizado, aunque seguía inconsciente. Los médicos y las enfermeras lo llevaron rápidamente a la sala de emergencias para evaluar la gravedad de sus heridas. Horas después, el anciano comenzó a moverse, sus párpados revoloteaban mientras recuperaba lentamente la conciencia. El blanco estéril de la habitación del hospital se hizo visible y el pitido de los monitores médicos llegó a sus oídos. Confundido y dolorido, extendió la mano para tocarse la cara vendada, haciendo una mueca de dolor por el agudo escozor de sus heridas. De repente, los recuerdos del ataque volvieron a inundarlo, y con ellos llegó una oleada de pánico. Luchó por sentarse, su voz débil pero urgente mientras gritaba: «¡Llama a mi hijo!». Su grito sobresaltó a la enfermera que lo atendía, que intentó calmarlo. «Señor, por favor, recuéstese», dijo suavemente. «Necesita descansar». Pero el anciano insistió. «No, llame a mi hijo», repitió elevando la voz a pesar del cansancio. «Necesita saber qué me pasó». La enfermera intercambió una mirada preocupada con otro miembro del personal que estaba en la habitación. Susurraron en voz baja, preguntándose si el hombre estaba delirando por el trauma. «Sigue diciendo que es el padre del presidente», murmuró uno de ellos, levantando una ceja con escepticismo. «No estoy delirando», espetó el anciano con un tono brusco que lo sorprendió. «Dame un teléfono y te lo demostraré». A regañadientes, la enfermera le entregó un teléfono del hospital.
Los dedos del hombre temblaban mientras marcaba el número. Sus heridas hacían que incluso esta tarea sencilla fuera un desafío. La llamada se conectó después de unos cuantos timbres, y el sonido de la voz de su hijo al otro lado le hizo llorar de inmediato. «Hijo», comenzó, con la voz quebrada. «Me atacaron. Un policía me golpeó en la calle sin motivo. Por favor, ven rápido». Al otro lado de la línea, el tono del presidente cambió inmediatamente de preocupación a enojo. «¿Qué?», exclamó. «¿Quién te hizo esto? ¿Dónde estás ahora mismo?». El anciano se esforzó por brindar detalles. Sus emociones lo abrumaban. «Estoy en el hospital. Me trajeron aquí después de que el oficial me golpeara. Por favor, apúrate». El presidente le aseguró a su padre que estaría allí de inmediato y terminó la llamada. En cuestión de minutos, los preparativos estaban en marcha. El personal de seguridad se apresuró a organizar el transporte y se envió una caravana para llevar al presidente al hospital. De regreso en la habitación del hospital, el anciano se recostó contra las almohadas, apretando el teléfono contra su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no solo por el dolor físico, sino por la humillación e injusticia que había sufrido. Las enfermeras se movían silenciosamente a su alrededor, sus expresiones ahora marcadas por una mezcla de lástima y asombro. No podían creer lo que acababan de escuchar, pero la convicción del hombre dejaba poco espacio para la duda. En la bulliciosa sala de urgencias, la noticia del incidente y las afirmaciones del hombre comenzaron a correr. Algunos miembros del personal intercambiaron miradas escépticas, mientras que otros se preparaban para la llegada de la figura más poderosa del país. A pesar de sus dudas, la sala se preparó para lo que prometía ser una confrontación dramática. El presidente llegó al hospital en menos de una hora, y su caravana se detuvo en la entrada de urgencias con urgencia. Flanqueado por su equipo de seguridad, salió del coche con una expresión de conmoción y furia. El personal del hospital se alineó en el pasillo que conducía a la habitación de su padre y se apartó instintivamente cuando él entró con pasos decididos. La visión de su padre acostado en la cama del hospital detuvo al presidente en seco. El rostro de su padre estaba hinchado y amoratado, los cortes y las raspaduras se destacaban claramente en su piel arrugada. La mandíbula del presidente se tensó mientras se acercaba a la cama, con el pecho agitado por la ira contenida. Se sentó junto a su padre y tomó su mano con suavidad. «Cuéntamelo todo», dijo en voz baja, con una mezcla de preocupación y rabia apenas contenida. La voz del anciano tembló mientras relataba el incidente. Describió cómo había estado caminando por la calle, sin hacer nada, cuando el oficial había salido de la tienda de armas. Explicó cómo su choque accidental había sido respondido con un puñetazo repentino y brutal, y cómo el oficial se había alejado riendo mientras yacía inconsciente en el pavimento. Las lágrimas brotaron de los ojos del anciano mientras revivía la humillación y el dolor de haber sido abandonado en la calle como basura desechada. El presidente escuchó atentamente, apretando cada vez más la mano de su padre a medida que se desarrollaba la historia. Cuando su padre terminó de hablar, la ira del presidente era palpable. Su expresión se endureció hasta convertirse en una máscara de furia. Se levantó bruscamente, sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número del jefe de policía. Cuando se conectó la llamada, el presidente no perdió el tiempo en cumplidos. Su voz era aguda y autoritaria mientras exigía saber por qué un oficial había agredido a un anciano en la calle. El jefe, sorprendido, tartamudeó mientras trataba de comprender la situación. «Esto es inaceptable», dijo el presidente, subiendo el tono con cada palabra. «Quiero que se encuentre al oficial responsable de inmediato. Si no es identificado y me lo traen antes del final del día, tendrá un problema mucho mayor en sus manos». El jefe de policía, visiblemente conmocionado incluso por teléfono, aseguró al presidente que el asunto sería investigado sin demora. Prometió movilizar a su equipo y supervisar personalmente la búsqueda del oficial involucrado. Al finalizar la llamada, el presidente se volvió hacia su padre y le prometió que se haría justicia. Puso una mano tranquilizadora sobre su hombro. Su voz se suavizó mientras decía: «No tiene que preocuparse más. Yo me ocuparé de esto». Mientras tanto, el departamento de policía entró en acción bajo las órdenes del jefe. Se enviaron agentes para recoger las declaraciones de los testigos que habían estado en la zona en el momento del incidente. Se recogieron y revisaron meticulosamente las imágenes de las cámaras de seguridad de las tiendas y negocios cercanos.
No pasó mucho tiempo hasta que se identificó al agente responsable. Los testigos describieron la escena con detalle, corroborando el relato del anciano. Las imágenes proporcionaron pruebas irrefutables, mostrando al agente saliendo de la tienda de armas, chocando con el anciano y asestando el golpe devastador con los nudillos de acero todavía en la mano. La sonrisa cruel del agente y su salida indiferente después del asalto fueron captadas claramente por la cámara. Las pruebas eran abrumadoras. El oficial, que había vuelto a sus funciones como si nada hubiera pasado, fue citado a la comisaría y confrontado con las acusaciones. Su reacción inicial fue de incredulidad y negación, pero a medida que la gravedad de la situación se hizo evidente, se puso visiblemente nervioso. Cuando el oficial fue escoltado al hospital para enfrentarse al presidente, era una sombra del hombre que se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad. Su actitud arrogante había sido reemplazada por miedo y confusión. Entró en la habitación lentamente, sus ojos moviéndose nerviosamente entre el presidente, el hombre herido en la cama y el personal del hospital que observaba en silenciosa condena. El presidente se puso de pie cuando trajeron al oficial ante él. Su mirada penetrante se clavó en el hombre, que ahora parecía pequeño e insignificante. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración mesurada del presidente, su ira hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. El oficial tragó saliva, sabiendo que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. El oficial permaneció rígido frente al presidente en la habitación del hospital, con la frente cubierta de sudor. Su habitual aire de autoridad se había evaporado, reemplazado por una energía nerviosa que lo hacía cambiar de posición de un pie a otro, incómodo. Evitaba encontrarse con la mirada del presidente, sus ojos se dirigían rápidamente al suelo o a las paredes, buscando una escapatoria del pesado silencio que envolvía la habitación. El presidente, erguido e imponente, cruzó los brazos sobre el pecho. Sus ojos se clavaron en el oficial, sin pestañear. Su expresión era una mezcla de furia fría y disgusto. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero el tono gélido tenía un inconfundible matiz de peligro. Exigió que el oficial se explicara, sus palabras cortaban el aire como una cuchilla. ¿Qué razón tenías?, preguntó el presidente lentamente, para agredir a un anciano inocente, y luego dejarlo inconsciente en la calle como basura. El oficial tragó saliva con fuerza, su nuez de Adán se movía visiblemente. Abrió la boca para hablar, pero vaciló. Su voz se debilitó cuando comenzó a tartamudear. «Señor, fue un malentendido», dijo con las palabras atropelladas. «Pensé que me había asustado y que podría ser una amenaza». La expresión del presidente no cambió, pero la intensidad de su mirada pareció perforar al oficial, haciéndolo moverse nervioso. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del equipo médico y las respiraciones superficiales del anciano, que observaba el intercambio con ojos cansados pero decididos. «Actué por reflejo», continuó el oficial, su voz ganando un poco de fuerza mientras trataba de justificar sus acciones. «Chocó conmigo y pensé, bueno, en mi línea de trabajo, estamos entrenados para reaccionar rápidamente ante un peligro potencial. No quiso decir qué», interrumpió el presidente con la voz más aguda ahora. «No quiso golpear a un anciano indefenso con nudillos de acero. ¿No quiso dejarlo tirado en el suelo, sangrando, mientras se alejaba riendo?» El oficial abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, sin palabras que lo rescataran. Su rostro se puso rojo de vergüenza y miedo, y gotas de sudor le corrían por las sienes. El presidente hizo un gesto a uno de sus agentes de seguridad, que se acercó y le entregó una tableta. Con un movimiento del dedo, el presidente abrió la grabación de la cámara de seguridad de la calle, frente a la tienda de armas. Giró la pantalla hacia el oficial y presionó el botón de reproducción. «Veamos cuánto de este malentendido le gustaría explicar», dijo el presidente con frialdad. La sala quedó en silencio mientras se reproducía el video. En la pantalla se podía ver al oficial saliendo de la tienda de armas, con los nudillos de acero brillando a la luz del sol. Las imágenes mostraban al anciano caminando hacia él, con un paso lento pero firme. Cuando se cruzaron, sus hombros se rozaron ligeramente. La reacción del oficial fue inmediata. Golpeó con el puño con toda su fuerza y le asestó un puñetazo brutal en la cara al hombre. El personal del hospital que estaba cerca dejó escapar un grito ahogado, e incluso algunos miembros del equipo de seguridad del presidente intercambiaron miradas de incredulidad. El video continuó,
mostrando al anciano desplomándose en el pavimento, inconsciente. En lugar de comprobar cómo estaba u ofrecerle ayuda, el oficial sonrió, hizo un comentario burlón y se alejó sin mirarlo 2 veces. Cuando el vídeo terminó, el presidente bajó la tableta y volvió a fijar su mirada penetrante en el oficial. Su expresión era indescifrable, pero su silencio era más aterrador que cualquier arrebato. El oficial, ante la evidencia innegable de sus acciones, empezó a entrar en pánico. Sus intentos anteriores de justificación se evaporaron, reemplazados por pura desesperación. Cayó de rodillas, con las manos entrelazadas frente a él mientras miraba al presidente con ojos suplicantes. «Por favor, señor», rogó con voz temblorosa. Yo no quería que esto llegara tan lejos. Fue un error. No estaba pensando con claridad, lo juro. No tenía la intención de lastimarlo de esa manera. Lo siento». El presidente no se movió, con los brazos cruzados y el rostro impasible. Las súplicas del oficial se hicieron más fuertes y frenéticas mientras continuaba arrastrándose, con lágrimas en los ojos. «Por favor, perdóneme», gritó el oficial. «Fue un accidente. Nunca volveré a hacer algo así. Por favor, señor, se lo ruego». El presidente finalmente dio un paso hacia adelante. Sus zapatos lustrados repiquetearon contra el piso de baldosas. Miró al oficial con una expresión que era a partes iguales de desprecio y decepción. «¿Ahora lo lamentas?», dijo el presidente en voz baja pero con desdén. «Ahora lamentas que te hayan atrapado. ¿Dónde estaba ese remordimiento cuando te alejaste de mi padre mientras yacía sangrando en el suelo? ¿Dónde estaba cuando decidiste que la vida de un anciano valía menos que tu orgullo?». El oficial abrió la boca para responder, pero el presidente lo interrumpió con un movimiento brusco de la mano. «Basta», dijo el presidente con firmeza. Se volvió hacia el jefe de policía, que había llegado durante el enfrentamiento y ahora estaba a un lado, con la cabeza inclinada por la vergüenza. «Este hombre no tiene por qué llevar una placa. Quiero que lo despidan de inmediato. Quítenle sus privilegios y asegúrense de que enfrente todas las consecuencias de sus acciones». El jefe de policía asintió solemnemente. «Sí, señor», dijo, haciendo un gesto para que 2 oficiales escoltaran al hombre caído en desgracia. Mientras el oficial era conducido fuera de la habitación, sus súplicas de clemencia resonaron débilmente en el pasillo. El presidente lo vio irse, con una expresión sombría en el rostro. Se volvió hacia su padre, quien le dedicó una sonrisa débil pero agradecida. «No tenías que venir», dijo el anciano en voz baja. «Sí, lo hice», respondió el presidente con la voz cargada de emoción. «Nadie debería tratarte a ti ni a nadie de esa manera y marcharse sin consecuencias». El presidente respiró profundamente. Su ira aún hervía bajo la superficie. A pesar de la oleada de emociones que amenazaba con apoderarse de él, sabía que su decisión tenía que ser deliberada, justa y mesurada. No se trataba solo de su padre, se trataba de enviar un mensaje, tanto a las fuerzas del orden como al público, de que los abusos de poder no se tolerarían. Mirando al oficial directamente a los ojos, el presidente habló con autoridad y calma. «Ha deshonrado la placa que lleva», comenzó. «Sus acciones de hoy no solo fueron poco profesionales, sino inhumanas. Atacaron a un anciano inocente, mi padre, sin motivo, y lo dejaron allí, inconsciente y vulnerable. Este comportamiento es inaceptable para cualquiera, pero especialmente para alguien encargado de hacer cumplir la ley». Las rodillas del oficial temblaron levemente y sus labios temblaron mientras trataba de reunir una respuesta, pero no salieron palabras. No tenía nada que decir que pudiera justificar sus acciones. El presidente continuó, con un tono más duro. «Creo en la rendición de cuentas. Creo que aquellos en puestos de autoridad deben ser sometidos a un estándar más alto. Sin embargo, también creo que el castigo debe ser una oportunidad para aprender. Una oportunidad para comprender el peso de las propias responsabilidades y crecer a partir de los propios errores». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de pronunciar el veredicto. «Se le suspenderá del servicio durante 6 meses, con efecto inmediato. Durante este tiempo, se le quitarán todos los privilegios policiales, incluida su placa y arma de fuego. Servirá como civil, sujeto a las mismas reglas y consecuencias que cualquier otro ciudadano. Tal vez entonces comprenderá el daño que causó y lo que significa abusar del poder que se le confió». La cabeza del oficial se levantó de golpe ante esas palabras. El alivio y la gratitud
se reflejaron brevemente en su rostro, rápidamente reemplazados por la vergüenza. Comenzó a agradecerle profusamente al presidente, sus palabras se entrecortaban unas con otras. Gracias, señor. Gracias por darme otra oportunidad, lo juro, cambiaré, nunca cambiaré. El oficial asintió repetidamente, con lágrimas en los ojos. Su gratitud era evidente, pero también lo era la humillación de ser reprendido públicamente. 2 miembros del personal de seguridad se adelantaron para escoltarlo fuera de la habitación, y el oficial se fue sin decir una palabra más, con los hombros hundidos en la derrota. Una vez que el oficial se fue, el presidente se volvió hacia su padre, que estaba sentado en la cama del hospital, con su rostro magullado aún con las marcas del ataque. La expresión del anciano era una mezcla de alivio y orgullo tranquilo. A pesar de su dolor, extendió una mano y el presidente la apretó con fuerza. «Lamento que esto te haya sucedido», dijo el presidente en voz baja, con la voz cargada de emoción. «Debería haber hecho más para evitar que cosas como esta sucedieran, a ti o a cualquiera». El anciano negó con la cabeza, ofreciendo a su hijo una leve sonrisa. «Hiciste lo que pudiste», respondió, con la voz ronca pero firme. «Y te aseguraste de que se hiciera justicia. Eso es lo que importa». El incidente no terminó en el hospital. El presidente, decidido a abordar los problemas sistémicos que subyacen a esos abusos de poder, pidió una revisión interna del Departamento de Policía. Ordenó programas de capacitación integral para prevenir ese tipo de comportamiento en el futuro, haciendo hincapié en la importancia de la rendición de cuentas, la integridad y el respeto por todas las personas, independientemente de su origen. Para el anciano, la experiencia dejó cicatrices físicas y emocionales que tardarían en sanar, pero se sintió reconfortado al saber que su hijo había tomado medidas decisivas, no solo por él, sino por el bien común. El castigo impuesto al oficial fue un pequeño paso para garantizar que nadie más sufriera el mismo trato. Para el presidente, el incidente fue un doloroso recordatorio de los desafíos que aún enfrentan las fuerzas del orden y la sociedad en su conjunto. Reforzó su compromiso de crear un sistema en el que el poder se usara de manera responsable y donde la justicia no fuera solo una palabra, sino una realidad para todos. Cuando salió del hospital ese día, su determinación era más fuerte que nunca. La historia rápidamente llegó a los titulares, provocando debates en todo el país sobre la mala conducta policial y la necesidad de una reforma. Aunque algunos consideraron que la suspensión y la reprimenda pública de la gente eran un castigo justo, otros exigían consecuencias aún más severas. Independientemente de las opiniones divergentes, una cosa estaba clara. Las acciones del presidente habían sentado un precedente. No se toleraría el abuso de poder, especialmente contra los vulnerables, y los responsables tendrían que rendir cuentas. Descargo de responsabilidad. Esta historia es ficticia y tiene como objetivo poner de relieve cuestiones de abuso de poder y maltrato a personas mayores, haciendo hincapié en la necesidad de rendición de cuentas y concientización. No está basada en hechos reales.